Queremos emparejar cada ecuación con el gráfico correcto. Aviso: todas las ecuaciones están en la forma AXB al poder de x, que significa que todas son funciones exponenciales. Y para una revisión rápida, A se llama el valor inicial, significa el valor de la función cuando x igual 0. Así, si es el valor de la función cuando x igual 0, A también sería el intercepto y de la función. Ahora, la razón por la que se llama el valor inicial a menudo usamos la variable t en lugar de x para representar el tiempo, y cuando t igual 0 sería la cantidad inicial o el valor inicial antes de comenzar el crecimiento exponencial o la decadencia. Si la base está entre 0 y 1, tenemos una disminución exponencial, que significa que la función disminuiría, lo que significa de izquierda a la derecha. El gráfico irá hacia abajo, donde se vería algo así, y si b es mayor que 1 tenemos un crecimiento exponencial, lo que significa que la función está aumentando, o la función va hacia arriba de izquierda a derecha, algo como esto. Ahora vamos a ver nuestras ecuaciones de nuevo. Y vamos a primer enfoque en el valor de A, o el valor inicial. Aviso: todas estas funciones tienen un valor inicial de 3 excepto esta función aquí. Como A es igual a 4, este gráfico tiene un intercepto y o intercepto vertical de 4, y porque B es mayor que 1 tenemos un crecimiento exponencial. Mirando nuestros gráficos, tenga en cuenta que hay una sola función que tiene un intercepto de más 4, y aviso de que también es un crecimiento exponencial porque va hacia arriba de izquierda a derecha para que esta segunda ecuación produzca el gráfico marrón. Mirando las 4 ecuaciones restantes, vamos a ver si podemos encontrar las dos que representarían el decreto exponencial, lo que significa que el valor de b en la base estaría entre 0 y 1. Aviso: la primera ecuación sería una disminución exponencial porque b igual 0.7, y esta ecuación aquí porque b igual 0.5. Aviso: como los valores de A son los mismos, así que tanto tienen alguno intercepto de, pero otra vez, tanto de disminución exponencial para ir hacia abajo de izquierda a derecha. Mirando nuestros gráficos, aviso: hay solo dos gráficos que representan la excelencia exponencial, que sería la función azul aquí y la función roja aquí. Aviso: como la función roja está disminuyendo más rápido, porque es más abajo descendiendo de izquierda a derecha, lo que significa que el gráfico rojo tendría un valor más pequeño de b. El cierre b es 0 más rápido que disminuiría, lo que significa que el gráfico rojo sería la ecuación con b igual 0.5, y el gráfico azul, que ahora parece negro pero este gráfico azul aquí, sería la ecuación con el valor b de 0.7. De nuevo, el valor más pequeño de b o el cierre b es 0. El más rápido disminuiría. Eso nos deja con otras dos ecuaciones para igualar. Tenemos esta ecuación aquí donde b igual 1.5, y esta ecuación aquí donde b igual 1.2. Pero aviso: ambas ecuaciones tienen un valor de b que es mayor que 1, lo que significa que ambos serán crecimiento exponencial, y desde A igual 3 también tienen cualquier intercepto de. Ahora debemos enfocarnos en el gráfico verde y el gráfico negro. Y de nuevo, no necesitamos preocuparnos por el gráfico marrón porque sabemos que uno tiene un intercepto de, que ya coincidimos. Aviso: como el gráfico negro aumenta más rápido, que significa que el valor de b sería más grande que el valor de b para el gráfico verde. Y desde 1,5 hexasiemens mayor que 1.2, esta ecuación aquí representaría el gráfico negro, y esta ecuación aquí con b igual 1.2 sería el gráfico verde. Espero que esto ayude a explicar algunas de las características de las funciones exponenciales.